El programa de evangelización católica tiene el honor de contar en esta ocasión con la participación del señor cura Salvador Arellano Arellano, que se ha empeñado en conocer y transmitir la vida de los santos. Por eso en esta ocasión nos quiere compartir sobre la vida de San Vicente de Paúl. Adelante, Padre Salvador, le escuchamos con atención. En esta ocasión vamos a hablar de un santo llamado Vicente. Este Vicente que vamos a hablar es Vicente de Paúl, que nació en un pueblecito de Francia allá por el año de 1580. Desde niño pasó sus primeros años en el campo ayudando a sus padres pastoreando las ovejas. Desde muy pequeño Dios ya había infundido en él el espíritu de generosidad. Le gustaba mucho ayudar a los demás. Sufría cuando veía niños, gente pobre, y él anhelaba poderlos ayudar. Cuando fue creciendo, sus papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos. Posteriormente entró a la Universidad de Toulouse y a los 20 años, en el año de 1600, ya fue ordenado sacerdote. No le fue fácil ejercer su ministerio y sobre todo él tuvo 3 pruebas difíciles que tuvo que superar con la gracia de Dios y el esfuerzo personal. Él mismo nos dice que cuando fue ordenado sacerdote, su anhelo, su deseo más grande, era escalar puestos dentro de la iglesia para hacer del sacerdocio una carrera brillante. Ese era su deseo. Pero Dios lo purificó con 3 sufrimientos. El primero fue el cautiverio. Viajando Vicente por el mar, ya siendo sacerdote, cayó en manos de unos piratas turcos musulmanes y estos se lo llevaron como esclavo a Túnez, al norte del África, y allí estuvo 2 años en prisión, recibiendo malos tratos, golpes, queriéndolo obligar para que se hiciera musulmán. Pero tal parece que él se conquistó la simpatía del jefe de los musulmanes y lo dejaron en libertad y se regresó a su tierra. Al llegar a su tierra, se fue a hospedar a casa de un amigo que había conocido desde hacía tiempo, y éste le levantó un falso. Lo juzgó de ratero, porque se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente. Vicente le dijo que él no había sido y lo único que decía: Dios bien sabe que yo no fui quien robó ese dinero. Sin embargo, el amigo andaba divulgando esa noticia por donde quiera y así adquirió Vicente fama de ratero, cosa que le incomodó mucho, lo hizo sufrir. Vicente, ya más grande, contaba esta historia triste a sus discípulos, a las gentes, y les decía: es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar a Dios que tome nuestra defensa. Hubo otra prueba también que Dios le puso, terrible contra la fe. Y eso es muy feo. Para un sacerdote, no tener fe es todavía más terrible que para cualquier seglar. Sin embargo, él mismo lo dice: logré salir de esa situación cayendo a los pies de un crucifijo, y allí consagró su vida a la caridad para con los necesitados. Podemos decir que allí es donde empieza la verdadera historia gloriosa de Vicente. Y digo gloriosa porque él se gozaba ayudando y sirviendo a los necesitados. Digamos, ¿cuál sería su primer paso? Dice el santo: el primer paso que yo tuve que dar fue el de dominar mi carácter. Y escribe él mismo:
yo tenía un temperamento bilioso y amargo, y me convencí de que con un modo de ser áspero y duro se hace más mal que bien en el trabajo de las almas. Entonces le pidió a Dios que lo cambiara, que le cambiara su modo de ser, de comportarse, y que lo convirtiera en un hombre amable y bondadoso. Y se propuso trabajar allí día tras día por transformar ese carácter, y lo consiguió, de manera que varios años después el gran orador Bossuet exclamará: «Oh Dios mío, si el padre Vicente de Paúl es tan amable, ¿cómo lo serás tú?». ¿Cómo lo hizo Vicente para cambiar? Lo primero es la oración, pero tuvo una ayuda muy grande. Se propuso leer los escritos del santo más amable que ha habido, San Francisco de Sales. Y esto le hicieron mucho bien, lo hicieron manso y humilde de corazón. Es más, visitó a Francisco de Sales personalmente y se hicieron buenos amigos. Hay algo que lo hizo a él sentir también, vibrar en su corazón y estremecerse de terror. Sucede que, cuando se hizo amigo del ministro de la Marina de Francia, y éste lo nombró capellán de los marineros y de los prisioneros que trabajaban en los barcos, allí descubrió algo que no había imaginado: la vida horrorosa de los galeotes. ¿Quiénes eran los galeotes? Los galeotes eran esclavos que iban en los sótanos de los barcos remando, ayudando a los barcos a avanzar más rápido ante un calor sofocante, y eran azotados para que trabajaran y no dejaran de remar ni un momento. Además de eso, mal comidos. Muchos de estos esclavos morían allí mismo y los arrojaban al mar. Vicente, viendo aquello, se compadeció de ellos y pidió al capitán del barco que los trataran como seres humanos. Hizo otro descubrimiento todavía peor. El ministro de Francia nombró al padre Vicente como capellán de las grandes regiones donde tenían su hacienda los ricos. Y allí el santo vino a descubrir con horror que los campesinos estaban totalmente ignorantes del Evangelio, que vivían como animalitos, y los ricos no querían enseñarles para tenerlos así ignorantes y poderlos dominar. Así es que Vicente se propuso enseñar a toda aquella gente, hacerles conocer el amor de Dios, y que ellos comprendieran que también, aun en su pobreza y su ignorancia, eran hijos de un mismo Padre, del Padre de los pobres y de los ricos, de los ignorantes y de los inteligentes. Después la gente acudía por centenares y miles a escuchar los sermones de Vicente, se confesaban y enmendaban su vida. Y entonces a Vicente le vino una idea buena: fundar una comunidad de padres que ahora se llaman padres vicentinos, que se dedicaran a ayudar, a instruir a las gentes más necesitadas. Se cree que ahora más o menos son 4.300 sacerdotes distribuidos en 546 casas. Este santo fundaba en todas partes a donde él llegaba grupos de caridad para ayudar a instruir a la gente más pobre y para darles también de comer. Pero necesitaba mujeres también, la labor femenina, que es muy importante. Entonces se encontró una mujer con muchas cualidades para esta obra de caridad. Ahora es Santa Luisa de Marillac. Con ella fundó las Hermanas Vicentinas. Son ahora una comunidad femenina,
la más numerosa que existe en el mundo, alrededor de unas 33,000, en 3,300 casas. Se dedican por completo a socorrer, a instruir a la gente más pobre, abandonadas, según el espíritu de su fundador. Vicente era pobre, pero poseía una gran cualidad: sabía pedir, tenía estilo, la gente le daba, porque veían que pedían no para él, sino para los demás. Reunía a las señoras más adineradas de París y les hablaba con tanta convicción acerca de las necesidades de ayudar a quienes estaban en la miseria, que ellas daban cuanto dinero encontraban a la mano. Se dice que un día la reina, que fue a confesarse con él, le dijo: «Padre, no me queda más dinero para darle, ya se lo di todo». Y el santo le dijo: «¿Y estas joyas que llevas en los dedos, y en el cuello, y en las orejas?». Y allí le quitó el collar, los aretes y los anillos. Pareciera como casi imposible que un solo hombre haya podido repartir tantas y tantas limones en tantos sitios y en tan diversas clases de gente necesitados como logró San Vicente de Paúl. Él había hecho juramento de dedicar toda su vida a los más miserables, y lo fue cumpliendo día por día con generosidad heroica. Fundó también varios hospitales y asilos para huérfanos. Recogía grandes cantidades de dinero y lo llevaba a los que habían quedado en la miseria a causa de las guerras. Otra de sus preocupaciones muy grandes de Vicente fue la formación de los sacerdotes, porque él se dio cuenta de que la causa principal del decaimiento de la religión en Francia era que los sacerdotes no estaban bien formados, se habían aburguesado, aprovechaban de su ministerio para ellos mismos, pero no vivían la caridad. Él decía que el mayor regalo que Dios puede hacer a un pueblo es darle un sacerdote santo. Por eso empezó a reunir a quienes se preparaban al sacerdocio, o sea, a los seminaristas, para hacerles cursos espirituales, retiros, y a los que ya eran sacerdotes los reunía cada martes para darles conferencias acerca de los deberes del sacerdocio. Y con los religiosos fundados por él, fue organizando seminarios para preparar cuidadosamente a los seminaristas, de manera que llegaran a ser sacerdotes santos y fervorosos. Una virtud muy grande que tenía Vicente era su humildad profunda. De aquel hombre orgulloso y soberbio, corajudo y con deseos de hacer una carrera brillante para hacerse rico, ahora ya es un manso cordero. Su humildad es profunda. Caminaba agachado, y dicen que un día por la calle no vio a un hombre que venía en dirección contraria, o sea, encontrarlo a él, y se dieron un cabezazo, como él caminaba agachado, y el otro le dio una bofetada. Pensó que le había hecho a propósito. El santo se arrodilló, le pidió perdón por aquella falta involuntaria. Después el que lo golpeó averiguó a quién le había pegado y se dio cuenta que era un sacerdote, y al día siguiente en la mañana ahí estuvo en la capilla donde estaba el santo celebrando la misa, y al terminar la Santa Misa se acercó llorando y de rodillas le pidió perdón. En adelante fueron muy amigos, grandes amigos. Se ganó esa amistad con su humildad y su paciencia. ¿Cómo vestía Vicente? Si él quería ayudar a los pobres, quería identificarse también con los pobres. Vestía muy pobremente. Cuando le querían regalar alguna ropa o tributar algunos honores, él decía: yo soy un pobre pastorcito de ovejas, que dejé el campo para venirme a la ciudad
pero sigo siendo un campesino simplón y ordinario. En los últimos años ya de su vida, su salud estaba muy deteriorada, pero no por eso dejaba de inventar y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad. Lo que más le conmovía era que la gente no amaba a Dios. Era lo que lo hacía sufrir más. Cuando uno ve por ejemplo, una película muy bonita, quisiera uno que los demás, toda la gente la viera. O vas a un lugar muy hermoso y te acuerdas de tus seres queridos y de tus amistades y dices, qué ganas que estuvieran aquí para que vieran esto. Pues Vicente, que conocía el amor de Dios y lo amaba tanto, quería que los demás también lo amaran, como él sentía amarlo de verdad. El 27 de septiembre del año de 1660 pasó a la eternidad a recibir el premio prometido por Dios a quienes se dedican a amar y hacer el bien a los demás. Tenía 80 años de edad. El Papa León XIII proclamó a este sencillo campesino como patrono de todas las asociaciones católicas de caridad. Qué importante es para nosotros esta lección que nos da San Vicente de Paúl. Yo creo que él conocía muy bien aquel texto de San Pablo que dice: aunque yo hablara las lenguas de todos los hombres y de todos los ángeles y no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera en limosnas todos mis bienes y hasta me dejara quemar vivo, si no tengo caridad, de nada me sirve. Jesús dijo en una ocasión: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó nuestro Señor? Entregando su vida por nosotros. Donde Él mismo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por todos. San Pablo dice que hay 3 virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. La fe y la esperanza terminarán, pero la caridad, dice, no se termina, es eterna, porque el amor es eterno y el amor es Dios mismo. Caridad no significa dar nomás, sino dar de corazón. Me acordé ahorita de aquella anécdota que en una ocasión estaban un puerco y una vaca conversando, y el puerco le dice a la vaca: ¿por qué será que a mí la gente no me quiere como te quiere a ti? A mí no me tienen como mascota, no me dan besos, no me acarician, y a ti te quieren mucho. Y dice el puerco: yo les doy todo, hasta de mis pelos hacen cepillos, se comen mis cueros, mis patas, todo les doy, mi sangre, la moronga, todo se comen. Ciertamente, le dijo a la vaca, tú les das tu leche, pero yo también les doy todo. Y la vaca le respondió: yo creo que a mí la gente me quiere más que a ti, porque yo mi leche se las doy en vida, y tú lo que les das, se los das hasta que te mueres. Hay gente que dice: yo cuando me muera voy a dejar mis bienes a una institución, a un orfanatorio, a un hospital, a un templo, todos mis bienes que sean para ellos, cuando yo me muera. Esa no es caridad, esa no es caridad, porque caridad es desprenderte de lo que tú necesitas, y si lo das cuando ya no lo necesitas, ya no es caridad. Para que no nos vayamos a engañar o decir que somos muy generosos, muy buenos, cuando damos, cuando ya no lo necesitamos. Voy a contar una anécdota. Bueno, no es anécdota, es cierto, eso me pasó a mí, y es la pura verdad. Hace como 20 años yo fui operado de un cáncer en la boca, y estuve como 22 días en una casa de recuperación. Era antes el albergue trinitario aquí en Guadalajara, que no es el que está ahorita, es otro que estaba por la calle Brasilia. Y estando yo allí, pregunté a la enfermera de quién era aquella casa, y me informó. Yo le escribí una cartita a la señora, a la dueña, agradeciéndole
que estuviera haciendo una obra de caridad tan grande con los sacerdotes. Luego la conocí. Yo no podía bajar porque estaba cosido de la boca, no podía hablar, ni bajaba tampoco a desayunar porque no podía hablar. Pero cuando ya pude, bajé y conocí a la señora, le agradecí. Pasó el tiempo, pasaron los años, y estando yo aquí en la parroquia de la Virgen de la Encarnación, construyendo el templo, donde estábamos levantando apenas las bardas y abriendo cimientos, me habló un señor de López Cotilla, allá por el rumbo de Toluquilla, y me dijo: Salvador, ven porque tengo una calabaza muy grandota, te la quiero regalar. Y yo fui por ella, una calabaza muy pesada, y pensé, ¿qué le voy a hacer a esta calabaza? ¿Qué le voy a hacer? Y me acordé de esa señora, de la cual todavía guardo un grato recuerdo. Ella ya falleció, pero sigo orando por ella. Y ¿qué le hago a esta calabaza? Se la voy a llevar a la señora. Y se la traje, no la encontré, pero estaba ahí una persona y ella me abrió y le dejé la calabaza. Días después me habló su secretaria y me dijo: dice la señora que venga para darle una ayudita porque usted está construyendo y que gracias por la calabaza. Fui yo a su oficina. Cuando iba bajando las escaleras, abrí el sobrecito que me dio y venía un cheque por $1,000,000. Y junto al cheque venía otro papelito que me decía: Padre, continúe la construcción, no la detenga, cuente conmigo. Para no hacerla tan larga, ella me dio más de $7 millones, lo que es una calabaza. Esa señora correspondió a algo insignificante que yo le di. Se la di de todo corazón, y ella de todo corazón le construyó un templo a la Santísima Virgen, y todo lo que tenemos hecho es gracias a su generosidad. A veces pensamos que dando nos empobrecemos, y es al contrario, dando nos enriquecemos si lo damos por Dios, para gloria de Dios. Que San Vicente de Paúl inspire en nosotros la caridad. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Soy el Padre Salvador Arellano. Agradezco de todo corazón la invitación que me han hecho a grabar estos CDs para el programa de evangelización católica a través de estos medios de comunicación. Por mi parte no hay ningún inconveniente para que se publiquen de acuerdo a como dispongan el asesor teólogo, el Padre don Santiago Martínez, y el coordinador general Vicente González Álvarez, y ojalá sirva para la evangelización de muchos cristianos.